Bueno, estamos nuevamente acá para cerrar, digamos, esta parte de los comentarios, de las reflexiones que tienen que ver con el ayer cuantificado a partir de fundamentos religiosos, ¿sí? Hay algo que una vez en una rueda de mate estaba conversando con un sacerdote amigo y me hizo una reflexión que prácticamente cuando me la hizo no me sorprendió, porque creo que nunca la había pensado, pero en definitiva siempre la había tratado de manejar como una lógica dentro de la religión. Este sacerdote amigo me decía: las personas que vienen a una casa de Allé pueden traer millones de defectos, pueden traer millones de taras, o sea, de carencias, consecuencia de su vida, consecuencia del medio social o del medio cultural en el cual se formaron. Inclusive están bombardeados, como nosotros mismos, por una sociedad mezquina, con asimetrías, con inequidades, con desigualdades. O sea que cuando viene esa persona a entrar a un ILE como miembro del mismo, trae todo ese bagaje, ¿sí? A lo cual se suma su caracterología, o sea, las formas que tiene para manejarse en el medio social en el cual se mueve, el propio carácter del ENI, que es su capacidad para orientarse en el Ayé, en el mundo material. Y muchas de esas cosas que trae pueden ser positivas y otras no tanto, o pueden ser inclusive negativas para su formación como individuo. El estar un tiempo dentro de una casa de Allé hace que todas esas cosas negativas que pueden haber estado en la vida de esta persona durante años, inclusive durante toda su existencia, y que son verdaderamente cuantificadas como cosas negativas a la hora de la evolución de la persona en su destino, tarde o temprano van a ir perdiendo fuerza y se van a anular y a correrse de esa persona. Y esto es la función más importante dentro de la religión, me decía este sacerdote. Porque si una casa religiosa no es capaz de influir positivamente sobre esa persona para que vaya desterrando de su conducta los malos hábitos, los malos procederes, sus defectos, y alentarle sus virtudes y hacerle comprender que él es un microcosmos que debe estar en equilibrio con el macrocosmos, o sea, con toda la existencia. Entonces esa casa de religión no cumplió su cometido principal, que es la de incentivar a esa persona que ahora ingresó a religión a hacer en un tiempo no demasiado largo ni tampoco demasiado corto un proceso de evolución. Esto es la raíz y el motivo no solamente de esta religión, sino de todas las religiones, de las 4.000 religiones que existen en el mundo, es tener el concepto, cuando decimos que religión viene de religare es un término latín que significa religar, o sea, unir lo que se cortó en algún momento, y tenemos el concepto de que a través de esa religión o de ese religare nos estamos uniendo con la energía esencial de nuestra existencia. Si pensamos que solamente es un milagro y ahí quedó, y la persona después de 10 años de transitar por una vía de desarrollo religioso no ha logrado evolucionar, realmente no tiene ningún sentido que estemos hablando de que estamos en una religión.
La religión es para perfeccionarnos, pero no para perfeccionarnos en la tarea, en la difícil tarea de curar el empacho con 1 centímetro, sino que es verdaderamente perfeccionarnos internamente, ser capaces de reconocer lo que está mal en nosotros y desterrarlo, y aquello que está bien, acrecentarlo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos sacerdotes, también amigos míos, personas que estimo, personas que considero que son grandes religiosos, que dividen, separan lo que es la evolución espiritual de la evolución religiosa. El religioso, de tanto estar en ciclos litúrgicos durante todos los años de su vida, mientras esté en religión, va a aprender prácticamente a la perfección, si tiene voluntad, todo lo que tenga que ver con el ritual de la religión. Pero eso no es la finalidad. Si hay un sacerdote que me está mirando y piensa que aquel buen sacerdote, o mejor dicho, que aquel buen religioso, sea o no sea sacerdote, es bueno porque conoce el fundamento y lo sabe manejar, sin tener ningún tipo de interés en modificar y evolucionar espiritualmente, la verdad, está equivocado. Posiblemente haya recibido este aprendizaje del jefe, que no tenía ninguna voluntad de ser mejor, y le ha inculcado que así como entró a religión con todos sus defectos, así se tiene que quedar, y además aprender religión. La verdad, esto sí se lo tengo que agradecer a mis hermanos, a muchos al menos, de mis hermanos de ICC. Los africanistas tradicionales tienen el concepto que la religión tiene que ser un agregado que me permita evolucionar espiritualmente. Entonces, si yo soy impulsivo, yo tengo que terminar reconociendo que la impulsividad no es una virtud positiva en el ser humano, y debo modificarla. Por eso hablan tanto ifistas como tradicionalistas, pero lo hemos hablado mucho también en la diáspora, del buen carácter del religioso. En aquellas épocas, cuando yo lo aprendía y tenía sermones de mi Pai de Santo al respecto, mi Pai de Santo no le decía Iguapelé, porque mi Pai de Santo no sabía hablar Yoruba, y yo tampoco sé hablar Yoruba. Pero yo no tengo que aprender Yoruba moderno para saber lo que decían los antiguos ancestros en tierras africanas cuando se referían al buen carácter. ¿Sí? Yo tengo que tener el concepto del buen carácter. La persona que cultiva el buen carácter está sometiendo su parte evolutiva, su EMI, a los dictados de su ORI. Es la única forma, Con un mal carácter del EMI, esa buena cabeza, ese buen ORI se puede ir al traste y no llegar a desarrollar el destino que vino a trazar y a vivir en esta existencia. Así que la única forma de que el religioso tenga cumplimiento de su destino no es sabiendo las recetas mágicas del libro de Harry Potter de cómo resolver un problema a través de rituales. Es cultivar el buen carácter. Si tiene capacidad de corregir lo que no es correcto en su proceder y de acrecentar sus virtudes, de adquirir virtudes que nunca había experimentado y de no caer en el ridículo de pensar que yo soy muy volátil porque soy hija de Oya, sino darme cuenta que el arquetipo que refleja el orillá es lo que el orillá me está diciendo que tengo que modificar cuando es errado, y aquellas virtudes que me manifiestan el arquetipo son las cosas que tengo que cultivar para generar este buen carácter,
yo no estoy siendo un buen religioso africanista, al menos africanista. No me voy a dedicar a pensar cómo impactará esto en otras religiones, pero básicamente el concepto de religarme a mi esencia espiritual no me puede hacer persistir en mis errores. Yo tengo que ir modificándolos. Yo tengo que cultivar mi buen carácter. Quien cultiva el buen carácter deja que su orí lo guíe por el mejor destino. Y cuando el mejor destino es el que estamos caminando, la salud, la felicidad y la prosperidad son derramadas desde el Orum. Son el premio o la consecuencia inevitable de caminar el buen destino. No hay ningún supermercado donde se compra la salud, la prosperidad y la felicidad, como no hay ningún templo africanista donde se compre la felicidad, la prosperidad y la salud. Estos tres dones son bendiciones del plano espiritual en su conjunto a la persona que ha sabido dejar que su orí lo haga transitar el buen camino del destino. Y para lograrlo solamente se puede cultivar el buen carácter, no hay otra forma. Lo dicen y lo han repetido hasta el hartazgo los babalaos, los babalorishas y los religiosos que tienen conciencia de ello. No es patrimonio de nadie en especial, es la verdad que ilumina al religioso dentro de la tradición africanista, cualquiera sea su modalidad de culto. ¿Por qué digo esto? Porque en este punto lo que tenemos que reflexionar es que, por un lado, podemos estar ocupándonos de evolucionar, de tener una evolución espiritual. Y por el otro lado, podemos tener la suerte de estar en un linaje religioso donde hay solvencia, donde hay fundamento, donde hay conocimiento y donde hay respeto a la regla de la modalidad a la cual suscribe. Y si ambas cosas van caminando a la par, la verdad que una retroalimenta a la otra. A ver, el buen fundamento es asimilado por la persona que tiene su norte bien dirigido, en donde ha cultivado inclusive su ética y su moral, en donde no necesita hacer una hechicería para dañar a alguien, por ejemplo. No ve la necesidad. Su buen carácter lo lleva a tomar conciencia que nadie nace en este plano para perjudicar a otros y que el perjuicio de otros no puede ser mi satisfacción, que está lejos de suponer que cuando alguien me agrede yo no me pueda defender. Es otra cosa. Pero no puede ser que me considere que todo el mundo me agrede y por eso tengo la varita de Harry Potter en la mano para dejar sentado en el piso a todos los que yo considero que son mis enemigos. Y no hacer nada por cambiar mis monstruos interiores, que son los que tengo que erradicar en primer término. Echándole la culpa siempre a los demás que me envidian, me celan o me tienen bronca. Entonces no estoy de acuerdo con estos sacerdotes que conozco y que reputo como buenos sacerdotes al pensar que en religión lo único válido es tener fundamento. Porque si yo tengo fundamento y no tengo moral, consecuencia de mi buen carácter, puedo ser un mono con una navaja en la mano y a lo mejor tendré mucha suerte en algunas disciplinas que quiera ejercer, entre ellas utilizar el hallé en contra de otras personas, pero la verdad que no soy un religioso que ha sabido
interpretar el sentido de estar en esta religión. Ni en esta religión ni en ninguna otra. ¿Ok? Es decir, ¿de qué sirve el cristianismo si el cristiano no trata de imitar la doctrina de su líder, de Jesús? O sea, envidia, cela, hace maldades, trata de destruir a la vida de las otras personas, y el cristiano, o sea, es muy contradictorio. Es igual de contradictorio que un africanista conozca los secretos de fundamento, la forma en la que tiene que acceder a la energía de orilla para sentar de culo a una persona enemiga o no, por deporte nacional. O sea, estoy totalmente en desacuerdo de suponer que un buen fundamento es indispensable y única cualidad del buen sacerdote. El buen sacerdote tiene que tener buen fundamento y tiene que tener buen carácter. Si alguna de estas dos cosas fallan, no es un sacerdote íntegro. ¿Ok? No puedo ser un buen sacerdote cuando a mis hijos les doy este mensaje y después utilizo WhatsApp o utilizo Facebook o Instagram para decir, mejor que nunca me maldigas porque te van a llegar todos los rayos del cielo porque mi mai hoy ya te va a partir por la mitad. ¿A dónde está el buen sacerdote? ¿A dónde está la persona coherente entre lo que dice y hace? No existe. Y esto, para aquellos que no son de religión, se sienten atraídos por la religión y necesitan entrar en contacto con la religión, que posiblemente sean muchos, pero una parte de estos muchos posiblemente sean la próxima generación de religiosos y sacerdotes en nuestra tradición. Tienen que tenerlo muy en claro, porque en la época de mis bisabuelos y de mis abuelos de religión, posiblemente ellos, al no tener elementos de tecnológicos como los que hoy tenemos, que tenemos celulares que por poco no nos hacen una tortilla al horno o cocinan un asado, o sea, son celulares que ya no sirven para hablar por teléfono, son celulares que sirven para medir la presión arterial de una persona. Tenemos acceso a conocer, a veces, tenemos poco acceso en conocer al sacerdote que tiene fundamento y buen carácter. Ese está medio como escondido atrás del árbol. Pero sí tenemos muchísima información en internet para ver a muchos sacerdotes que a lo mejor tienen un gran fundamento, pero que es cuestionable su buen carácter. Por esto que acabo de decir. Mi casa, venimos del mejor linaje del Batuque. Mi Pai de Santo prácticamente es un orilla en tierra, lo cual me está condicionando a que yo posiblemente en poco tiempo también lo sea. Pero maldigo a todos los que piensan en contra mío en Facebook. Yo soy como mi Pai. Mi Pai lleva un machado en la mano que le parte la cabeza al que está delante y al que está atrás, y yo hago lo mismo. Qué lindo. Qué buena religión que tenés. Qué buen mensaje que hace que uno detecte que esa persona, al menos estas dos cosas que se tienen que dar, no las cumple. Y no hay crimen perfecto, ¿eh? No hay crimen perfecto. O sea, puede hasta disimularlo. Pero yo a una cabrita le puedo serruchar los cuernos, ponerle un sombrero y vestirla con un impermeable color amarillo y verde, pero se le van a ver las pezuñas y no va a pasar por una persona, va a pasar por una cabrita disfrazada. Y esto, las nuevas personas, las personas que se sienten atraídas por el culto, no miren tanto el filá y la gandola que ese sacerdote tenga puesto en el momento que les hable. Miren su Facebook.
vayan a su Instagram. Si no lo encuentran, posiblemente no es que no se quiera mostrar, sino que a lo mejor no tiene necesidad de mostrar algo. Entonces van a tener que ir a sus casas, estar un año participando de los rituales de la casa como un allegado a la casa, y ahí van a poder ver la coherencia que puede llegar a tener entre su decir y lo que hace. Ahí van a poder medir el ayé. Si es una persona novata que quiere entrar a la religión, posiblemente no pueda distinguir entre el buen ayé y el mal ayé, o mejor dicho, entre el ayé y la ausencia de ayé, entre tener una casa, ese sacerdote, con buen fundamento o no. Pero sí va a ver del otro lado si es una persona íntegra o deja algo que desear. La verdad que el que especula con su ayé y especula con su fundamento normalmente desatiende mucho la otra parte. Quien cultiva su buen carácter posiblemente sí tuvo la mala suerte en algún momento de su vida de entrar a una casa con un ayé un poco dudoso, con un fundamento un tanto extraño. Su propio orí, por estar manejando su vida, lo va a direccionar para cambiar de jefe. Así que puede haber sido un accidente dentro de su intención de hacer religión, haber pasado por una casa no muy santa, que digamos. O sea que la salvaguarda de una persona virgen interesada en estos cultos, que quiere ingresar a religión, tiene que empezar a ver esto: el buen carácter del sacerdote, inclusive influenciando sobre el buen carácter de sus hijos, a quienes les enseña siempre estas cosas. No vayan al otro. ¿Saben que este otro sacerdote que dice que en el pasado del Batuque, para no hablar de otras tradiciones, los sacerdotes no tenían instrucción, eran prácticamente ignorantes porque eran iletrados, no sabían ni leer ni escribir, pero el ayé lo manejaban a la perfección. Y que la verdad hay muchos sacerdotes de aquella época que tenían unas vidas totalmente desordenadas y licenciosas, pero tenían un ayé muy fuerte. Bueno, es una propaganda. Yo podría tener un Ford Falcon del año 1962 que se cae a pedazos y lo quiero vender como una joyita. Entonces le cambio el tapizado de los asientos y digo, ay, está hecho bolsa el auto, pero tiene asientos de cuero. Y quiero vender gato por liebre. Este es el problema. Un sacerdote no se tiene por qué vender. Un sacerdote lo que tiene que decir es qué hace, cómo lo hace. Si quiere propiciar debates, tiene lugares para debatir. Si tiene cosas que decir porque está muy alarmado con la desorientación que hay en nuestra comunidad, puede habilitar un canal como este o un canal mejor que este para decir sus verdades. Puede tener la decisión de tener un gran ilé con un montonazo de hijos o dedicarle más tiempo a menos hijos. Esas cosas no evalúan si el sacerdote es bueno o malo. Lo que evalúa si un sacerdote es bueno o malo es su conducta. Por ejemplo, para un católico apostólico romano es muy confiable un sacerdote que da misa, que en el mensaje de la misa hay un mensaje de Jesucristo transportado a la comunidad que está escuchando la misa, pero que además lo puede agarrar en la sacristía, le puede contar un problema y el sacerdote se toma su tiempo para sentarse, escuchar el problema y aconsejar, y que sabe que es una persona muy reputada por su conducta y sus procederes en la comunidad en la cual actúa. Nadie pondría las manos en el fuego por un sacerdote que tiene denuncias de pedofilia, que es una persona que es peligrosa porque ha violado a menores o mayores, una persona jugadora, bebedora. Y entonces, ¿por qué en la religión africanista debería ser diferente? Vivimos en una sociedad
occidental y cristiana por naturaleza. Estamos en Occidente y el cristianismo es difundido como una religión mayoritaria y hegemónica en nuestros países. Ese parámetro que nos hace decir los católicos tienen unos curas que a veces hay que colgarlos en la plaza porque son pedófilos, son esto, son esto, son esto otro. Y cuando pasa en el africanismo, porque pasa, ¿qué hacemos? Hacemos una marcha en defensa del africanismo porque los medios de difusión están atacando al africanismo. Hoy lo hacen con este pobre idiota que violó a 4 chicas en la Villa Miseria, pero mañana van a venir por nosotros. Eso es una corporación, eso es un criterio corporativo de la religión. Nuestra religión es llana, cada ilé tiene su propia autoridad en su jefe y nos movemos en comunidad y defendemos lo que hay que defender, pero no defendemos lo indefendible. Eso es hacer un culto de la defensa corporativa. Hay muchas corporaciones en la sociedad moderna. Vayan a decir que un abogado es delincuente, van a ver cómo salta el colegio de abogados en defensa de ese abogado, sea o no culpable. Estamos hartos de esas corporaciones. Entonces, no propiciemos esa corporación en el africanismo, porque en principio por su característica plana de no tener jerarquías, no necesitamos meternos en ese baile. Ahora, si un sacerdote tiene malos procederes éticos y morales, no me puede decir que esa persona está cultivando sus virtudes y desterrando sus defectos. Al contrario, parece que está haciendo todo lo contrario. Y tiene un excelente ayé y proviene de una familia con un fundamento sólido y bárbaro, pero no es un buen sacerdote porque está cumpliendo con una parte pero la otra se olvidó, parece, o le es muy sencillo. Ah, no, pero ¿sabés qué? Fulano de tal o perengana de tal, que eran sacerdotes de la época fundacional del Batú, que tenían unos prontuarios espantosos. Yo, en mis 4 generaciones que llevan hasta el fundador del Batuque, no tengo eso. ¿Por qué tengo que justificar que en tu linaje eso haya sucedido? Y por otro lado, ese sacerdote, bastante flojo de papeles por el lado de su conducta personal, tenía un buen ayé y lo transmitió a su generación. Le transmitió el ayé, no estos defectos. Entonces vos, como una nueva generación, tenés que seguir manteniendo el ayé y tenés que desterrar los defectos que, por ser una persona, y yo también tengo mis defectos, y todo el mundo tiene sus defectos, esos defectos que queden en él. Cuando se muera, que se los lleve al Orum. Yo heredé de este sacerdote y lo aplaudo y lo beso y lo venero y lo pongo como un ejemplo sacerdotal en el tema de ayé y fundamento. En el tema personal es reprochable. Y yo trato de lavar en mi conducta esas taras que tiene mi ancestro. Porque también lo hacemos en el plano mundano, ¿sí? Si un chico nació en una casa donde el padre era delincuente, la madre era prostituta, pero él trató de salir de ese medio y se transformó en una persona decente, va a transmitir los valores de decencia. Y a sus hijos les dirá, y tu abuelo y tu abuela a mí me quisieron mucho, pero la verdad que tenían muchos defectos. Esta autocrítica hace que esta persona sea más sólida que cualquier otro, porque ha podido sobreponerse a los defectos que debería haber heredado culturalmente de sus padres. Entonces, en religión pasa lo mismo. Yo podría tener, la verdad que por suerte no lo tengo, algún antepasado un poquitito oscuro en su proceder como persona mundana, con algunos defectos evidentes que el resto de la comunidad reconociera y señalara como, mira, bueno, también era buen padre de santo, pero tenía esto.
Pero yo tengo la responsabilidad de ser también un buen sacerdote y manejar bien el fundamento que me transmitió ese ancestro, pero mejorar como persona. Haber tenido un gran Pai de Santo, una persona, cualquiera, no hablemos de alguien porque yo no he tenido esa desgracia y muchísimos de los que están escuchando y son sacerdotes tampoco, que su Pai de Santo, una persona venerable y recordable porque tenía una conducta intachable, ¿sí? Además de ser un gran, un sacerdote probo y capaz en el desarrollo del ritual. Que haya habido un ancestro que no haya cumplido con estas dos condiciones no quiere decir que él haya tenido campo orégano para hacer de su vida un disparate y transmitirme a mí que me quede tranquilo, que hago esto así, da un resultado fenómeno, pero me deja que a la noche me rebusque robando autos estacionados en la calle. Esto no existe, gente. No se involucren con esos sacerdotes que relativizan la importancia del buen carácter y de la evolución espiritual diciendo que son capaces de curarle la lepra a distancia. Son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que es el armado del fundamento y su respeto, y otra cosa muy diferente es lo que saca a esa persona de beneficio personal por estar en esto. Si por ser un Pai de Santo con gran ayé, lo único que saca en la vida de beneficio es cambiarse el auto todos los meses porque gana fortunas, me parece que no está metido adentro de la religión por el lado adecuado. O al menos él tiene derecho a hacerlo, porque vuelvo a repetir, todos los ILE están a la par, no tenemos una jerarquía que juzgue. Pero la persona que va a entrar a una casa de religión o aquella que está en una casa de religión tiene que evaluar que no es lo mismo tener un Pai de Santo con el cual se puede sentar y puede dialogar una disyuntiva de vida, y ese Pai de Santo tiene solvencia, inclusive no por sus años, sino por su experiencia de vida, de decirle, me parece que te estás equivocando acá, fíjate a ver si cambiando esto, porque la verdad que eso no es muy africanista que digamos, a tener uno que que todo vale. Tenemos sacerdotes que fraccionan droga en sus propios templos y otros que ya pasaron a mejor vida, que sus entidades vendían esa droga en las quimbandas. Así que no vamos a entrar en si, pero tenía un ayé bárbaro, te resucitaba un muerto. No es por ese lado por el que hay que evaluar las cosas. ¿Y por qué digo todo esto y lleva media hora de análisis este tema? Porque hay una confusión enorme en esto. Se supone que está dividido, que está escindido, que está totalmente separada la conducta del fundamento. No es así. No es así. Converge todo en lo mismo y ninguna de las dos partes puede suplir las carencias que se tengan en otra. Si yo soy un excelente sacerdote con un fundamento robusto e incuestionable y soy medio flojito de papeles en mi conducta humana, esto no suple esto. Y si yo soy una persona muy, digamos, con muy buenos valores éticos y morales, y mi fundamento está un tanto flojito de papeles, tampoco suple. La falta o reducción de alguno de estos dos componentes en el sacerdote lo hacen fracasar como un sacerdote íntegro. Esto es claro. Y usted, Tiago, se piensa que tiene un buen fundamento y es una persona con buenos valores éticos y morales. No. Esto lo heredé, así que esto lo solventa mi linaje, pero esto todos los días me levanto y trato de corregirlo. Y en el intento de ser cada vez mejor persona, transmito a mis hijos los mismos valores. Como cuando yo no estaba en religión, era una persona muy joven y
nació mi hijo de sangre y también le inculqué valores. Esto no tiene nada que ver con la religión. A mí la religión me dio la dicha de estar adentro de la religión. Yo no me eduqué en la religión, no aprendí valores éticos y morales en la religión y no descubrí que cultivar el buen carácter sea algo necesario para la evolución espiritual. Quizá a lo mejor esta tercera parte en términos teóricos sí lo aprendí, pero en realidad yo todo esto se lo debo a mis ancestros de sangre, se lo debo a mis padres y al conjunto familiar en el cual nací. Otros no tienen esa posibilidad, no pueden mostrar con orgullo su raíz familiar de sangre. Bueno, la religión les permite que lo resuelvan. No me puedo quedar con el tema de decir yo juego a la quiniela, soy un jugador empedernido, es mi defecto, porque también mi papá era así, mi abuelo era así. No. En algún momento me va a empezar a molestar eso. Si soy un religioso que trata de utilizar la religión y ese ayer y ese fundamento heredado en beneficio propio, voy a empezar a desterrar esas cosas de mi microcosmos para entrar en ligazón y conexión correcta con mi macrocosmos. Y si yo paso constantemente boleta a otros sacerdotes, qué mal que haces esto, no sé por qué piensan que son los dueños de esto, qué soberbia, qué falta de humildad, qué esto, la humildad no es necesaria. O sea, tengo de todo, tengo de todo lo que se pueda, de lo que se pueda conseguir en botica, como dice el refrán, tengo de todo para imputar que la persona está errada. Yo cocino en mis panelas, lo que yo hago solamente me sirve a mí y a mi familia, y no está en cuestionamientos por el otro. No lo voy a dejar ver qué pongo adentro de mis ollas. Así que se va a tener que convencer y frustrar que Tiago puede ser un buen sacerdote o un mal sacerdote. Queda en él. Yo permito que me juzguen mis mayores y juzgo a mis menores. Lo que está alrededor, ni fu ni fa. ¿Por qué? ¿Porque soy soberbio? No, porque ellos también tienen la misma forma de evaluar esto. Todos tendremos que tener la misma forma. En esta fase, en la fase fundamento y bajada de ayer. Ahí nadie se puede meter en la casa de otro. Si es de mi misma tradición de Batuque, y él publica que hace, que corta elefantes en una obligación para Orishá, yo como sacerdote, no yo como religioso, yo como sacerdote tengo la obligación, no el derecho, la obligación de decirle, vos no sabés lo que estás diciendo, porque en nuestra tradición el elefante no es un animal ritual. Yo tengo esa obligación. Y esto es válido para cualquier cosa, porque la otra vez apareció en internet un cuestionamiento respecto al pilón de Shango. Entonces uno tiene que salir al ataque de esas cosas, porque desvirtúan y le sacan contenido de fundamento a cosas que lo tienen, ¿ok? Puedo hacer lo mismo con un candomblessista, con uno de la Ocha, con un sacerdote de ICC, no, yo qué sé, por ahí ellos cortan elefantes. Acá yo puedo decir que no se cortan elefantes. Y como te pongo esta barbaridad para decir, el que conoce el fundamento de su modalidad tiene obligación de denunciar a aquel que está bastardeando el fundamento de su modalidad. Tiene obligación. No me quiero meter en esos líos. Te tenés que meter en esos líos. Porque existen esas cosas, porque en algún momento los sacerdotes no dijeron lo que tenían que decir.
¿Ok? Eso no cabe duda. Eso es lo único que podemos hacer para que este fundamento, este ayé, sea válido en todas nuestras casas. Pero evaluar, si a mí me bajan 5 gotas de ayé de orillá y al otro le bajan 7 y al otro 5,5, no. Por más que se metan atrás de las cortinas de nuestras prateleras, no van a poder identificar eso. Serán difamaciones, fofoca, muy común en esta comunidad donde hay muchísimos fofoqueros. Pero sí, ¿por qué no miran para el otro lado? ¿Por qué no miran la persona recta? No la persona recta que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar a un trabajo y dice, yo no vivo de la religión. No, no. La persona recta, la que tiene buenos procederes y buenos sentimientos, la que sabe distinguir una cosa de la otra. ¿Cómo es posible que sean buenos procederes que en la Argentina muchísima gente se muere de hambre y levanta un posteo en Facebook diciendo viva Macri? O sea, encima de tarado, no razonás. Y no estoy hablando de que sea kirchnerista, pero es la verdad. Podría ser lo mismo con Kirchner. Es decir, no levantes banderas políticas. En la República Argentina, los africanistas, con más o menos nivel religioso, deberíamos meternos abajo de la mesa y decir, a ver, conversemos entre todos nosotros si hay alguna posibilidad de llevar algún candidato africanista que defienda nuestros derechos al Parlamento, porque la verdad que da asco votar a lo que sea porque no hay nada para votar, o al menos todos los que quedan para votar son bastante divergentes con el proceder ético y moral, todos. Entonces, si tengo mi simpatía, me la quedo para mí, pero no la publico en Facebook a favor o en contra de algo. A favor de sacar a Putin de Ucrania. No leen los diarios, no leen lo que pasó en Ucrania desde el 2014, no saben que el gobierno de Zelensky en Ucrania es un gobierno nazi y ustedes están defendiendo eso. Entonces no digan tonteras que no saben, dedícanse primero a cultivarse y a saber cómo son las cosas para después poder opinar, porque yo también opino y puede haber gente que está en desacuerdo conmigo, pero hay cosas tan burras que uno dice, a ver, ¿dónde empieza y dónde termina esta suerte de moral y ética de la persona? Entonces, aprendamos a catalogar a los religiosos, desde el que recién inició hasta el sacerdote, por su conducta moral, ética, procederes de vida. No por lo otro, porque lo otro está tan bien guardado que sea bueno, malo o más o menos, ustedes, yo, cualquiera que venga de otro planeta no va a poder descubrir eso, salvo en la marcha y en el proceder de esa casa de religión, si estos fundamentos funcionan o no funcionan. Y mientras yo me quiera poner un cartelito acá, Pai Tiago es el number one, no voy a poder lograr demostrar esa huevada. Hay que ir al otro lado, ¿sí? A buscar en los procederes como humano, como ser humano evolucionado, qué grado de solvencia tiene la palabra. Porque esto, tener poder, tener ayé y tener buenos fundamentos, da poder al religioso. Y esto, que es la evolución espiritual, da autoridad. Lo que trasciende el plano terrenal es la autoridad, no el poder. Cuando un religioso, cuando un sacerdote fallece, lo que queda es la autoridad de ese sacerdote. Por eso se sigue cultuando a su egún. El poder, si fue una persona de autoridad, lo transmitió perfectamente bien a su descendencia, así que ahora el poder está dividido entre todos sus hijos de religión.
En el Orún, como el Gun, no necesita ese poder. Porque no existe el poder en el Orún. Existe la autoridad. ¿Ok? Entonces, muy importante que sepamos cultivar esta parte tan depreciada y tan poco solventada dentro de nuestra matriz de Batuque. Las peores acusaciones que hacen nuestros hermanos, sobre todo tradicionalistas, al Batuque, no viene por los fundamentos. El que lo hace es porque piensa que puede correr la cortina de pratelería y evaluar con un ayeómetro, que vendría a ser un aparato para medir el aye, si aquello funciona. Pero sí nos critican por este lado, no en forma general, pero nos critican por este lado, porque ellos ingresan al culto de Ifá o al culto de cualquier orillá por línea tradicional, y si tienen una buena ancestralidad, van a aprender la importancia no de lo que hay que manejar, sino de cómo hay que manejarlo. El ayé de orillá es ambivalente. El ayé de orillá puede ocasionar los mejores resultados o los peores resultados. Y el sacerdote imantado en ese orillá es el que tiene que decidir si va a utilizar el ayé para bien o para mal. O sea que la ética y la moral del sacerdote es lo válido. El ayé no nos pertenece, el ayé es de orillá. Y ningún sacerdote puede decir, yo estoy recontra imantado. No. Si bajó el ayé y lo imantó, es porque su ancestro vivo, su Pai de Santo, así lo hizo. Y viene de una familia donde se transmite ese ayé. Pero la forma en que tiene para usarlo, correctamente o incorrectamente, sí es una responsabilidad de él y parte de su autoridad, de la autoridad que está creciendo en él a partir de su evolución espiritual. De esto tenemos que estar muy seguros. No los africanistas, no los sacerdotes, las personas que quieran entrar a religión. Porque es muy importante, inclusive para los que ya estamos en la ayé de hace años, redefinirnos en función de estos conceptos, que no son nuevos, que no los trajo el primer arabá que vino a aprontar una persona en culto de Oromilaya. Esto es la base conceptual de la religión africanista donde sea, y donde no se manifiesta y donde se oculta o se reniega de ella, es consecuencia de que hay desvíos muy importantes en ese religioso o en su linaje, de menospreciar o no darle el suficiente peso que tiene en la formación de un sacerdote a estos valores que son esenciales para poder ejercer el sacerdocio, no en esta religión, sino en las 4.000 religiones que existen en el mundo. Y cuando en cualquiera de las 4.000 religiones un sacerdote utiliza su poder en provecho propio, ahí surgen las condenas sociales y judiciales de sacerdotes pedófilos, de contrabandistas, de ladrones, de estafadores. Y nosotros también estamos dentro de ese conglomerado de 4.000 religiones. No tenemos por qué ser la excepción. Hace creíble a un sacerdote su integridad, o sea, lo que trae por transmisión hereditaria espiritual a través de su ancestralidad, sumado a lo que él ha logrado en sus años de sacerdocio, cultivar para mejorar su carácter, para equilibrar su razón y sus sentimientos, para enriquecer y fortalecer el orituté, que es el equilibrio entre la razón y la emoción, y lograr el buen carácter para caminar el buen destino. El resto de las cosas en esta religión, al menos, son paparruchada. No sirven, son discursos huecos que no conducen a nada. Desde ese comiquísimo
posteo en Facebook, no te atrevas conmigo porque soy hijo de la Mayoyun, hasta descartar de plano que yo no tengo por qué ser humilde por ser sacerdote. Si vos tenés que ser humilde por ser sacerdote, porque si no sos un soberbio, no hay una palabra en el medio. Y ser humilde no es caminar en pata arriba de un piso de Portland que hace 20 años que no le pudiste poner baldosas. Ser humilde es estar siempre en actitud de aprendizaje y de autoperfeccionamiento. ¿No sos humilde? No sos un buen religioso. Chao.